Saludos, mi nombre es Adrián Retana y este es el tutorial de coloreado rápido. El boceto que uso en el video es un boceto que hice rápidamente antes y decidí colorearlo. Empiezo eh, el dibujo en una capa extra, no en el fondo. Así me resulta más fácil dividir todo. Comienzo con el lazo a hacer una selección nueva que cubriría la silueta del vehículo. De esta forma evito estar corrigiendo, que por así decirlo, salirme de la línea. Así que es una forma más eficaz de pintarlo rápidamente. No tendría que corregir ni limpiar el boceto después de la pintura. No consiste tanto en manchas. Las manchas estarían dentro de la selección. Con eso no hay ningún problema. Me resulta un poco más rápido con el lazo. Podría hacer manchas de color y bloquear la capa por opacidad y así pintar todo como si fuera en una máscara, pero me resulta más rápido hacerlo con el lazo y la tecla Shift presionada. Así voy creando una selección más larga. Después de tener la selección, utilizo la herramienta del gradiente y la pongo al 100% para rellenar toda la selección de color. De esta forma podría utilizar esa capa como máscara. Después comienzo a quitar y poner detalles de la selección. No me preocupo mucho por cómo se ve y duplico la capa de líneas para no perderlas, y una la pongo sobre la silueta que hice antes, utilizando la primera como máscara. De esa forma todo queda más limpio. Y después vuelvo a hacer selecciones con los materiales principales, en este caso el vidrio y lo que sería la carrocería. Así puedo darle un tono inicial y comenzar con el render. No me preocupo porque el tono sea muy exacto, ya que a todos les daré cambios luego cuando ya lo pinte. Le bajo la opacidad al trabajo lineal y comienzo sobre la silueta que hice al principio a mejorar el tono. Con eso paso al fondo. En este caso pienso hacerlo todo como un set de fotografía. Me resulta más rápido y tal vez cumple con una estética mejor para enseñarlo tipo producto. El foco de luz que está bajo el vehículo sería la luz principal, que sería superior. En este caso la iluminación, pongo un poco de la iluminación en el fondo. Con eso me voy a guiar después a la hora de hacer el render de todo el vehículo. Comienzo a poner manchas, que serían la sombra proyectada del vehículo. No me preocupo que sea demasiado exacta, porque ahorita nada más necesito tener la sensación de cómo sería esa sombra. Eso se corregirá después. También ayuda a dar la sensación de perspectiva en la superficie del suelo. Le doy un tono más oscuro a la carrocería en la parte baja, porque la luz es superior, y comienzo a poner los colores de la parte de la luz. En ese caso no hay volumen per se,
solo, solo luz que va a dar la sensación de tridimensionalidad sobre el objeto. Tampoco me preocupo que sea demasiado exacta porque en este caso sí lo voy a limpiar conforme pinto. Pongo la luz de rebote, que consistiría en una luz del color un poco similar al del suelo. De esta forma es más fácil dar la sensación de tridimensionalidad teniendo dos o más luces, generalmente una luz plana. A partir de esas dos voy a comenzar a crear volúmenes y en dado caso también los cambios de materiales, dependiendo de qué tanto reflejen, qué, ta- qué tan reflectiva sea el material en ese momento, si es metal o si es plástico. En este caso la carrocería sería de un material un poco metálico, opaco a la vez. Y ahora lo que comienzo a dar es el render. Sigo también pensando en que tienen que haber unas divisiones claras de los materiales. Utilizo la herramienta Dodge o sobreexposición, es la más rápida para poner luz. La pongo en modo de claros, por así decirlo. Entonces así me va a dar luces más fuertes. Me resulta más fácil proyectar una luz sobre un color, así no tengo que pintarlo. También logra un mejor efecto. Utilizo la herramienta Smudge para difuminar. Así voy eliminando un poco las manchas generadas con los brochazos y unifico un poco más el material. También porque es un detalle un poco innecesario. Así uno un poco más todo, que parece que es un solo material. Más que todo cuando no debería haber una textura en él. En este caso la parte metálica siempre es como plana. Entonces me parece que no es necesario que tenga mucha textura. De hecho estoy usando también la brocha circular básica para evitar una textura adicional que no necesito. Parto de oscuro a claro también, me resulta más natural. Así solo pienso en luz y tridimensionalidad del objeto y no hay nada más. Poco a poco comienzo a dar detalles. No los necesito al principio, así que me los guardo conforme voy avanzando en el proceso. Igual los detalles se manifiestan en modo de luces extra que generan una sensación de volumen. Ahí vuelvo a utilizar la herramienta de Dodge de sobreexponer para
hacer parecer que hay una luz interna. Poco a poco pierdo más del trabajo lineal que había hecho antes y lo que hago es que pinto sobre él hasta que se pierda del todo. Eso da un efecto más realista del hecho de que no hayan líneas. En ese punto solo me preocupo por qué partes son las que van a tener más luz que otras. Todo lo demás lo voy a comenzar a pulir conforme avance. Por ahora solo necesito saber qué partes son las que están más iluminadas, en este caso las superiores, las superficies superiores. Sigo difuminando un poco para perder el detalle que realmente está de sobra. Y así continúo metiendo detalle con luces. A veces utilizo también la herramienta para difuminar solo para borrar errores, pero no perderlos del todo. A veces hay cosas interesantes dentro de las manchas que quedan después. En este caso hay mucha parte como de improvisación, todo durante el proceso. Así resulta más rápido. Cada segmento del vehículo también se ve como si fuera una esfera, solo pensando en de qué lado tiene la luz y qué lado tiene la sombra. Así a la hora de ver una esfera o cilindros todos juntos va a dar la sensación tridimensional. Evito utilizar el zoom lo más posible, necesito que haya una sensación general del objeto más que pintar cada detalle y cada tornillo de él. Comienzo a darle un poco una sensación de una luz frontal junto con la superior para ayudarme a describir ciertas partes del objeto. Todo es un poco de cálculos de luces, pensando de dónde viene la luz principal,
y de dónde es la que rebota. Después de eso, todo depende nada más de qué sea el material. Así ilumino o le doy más contraste. En ese caso, el vidrio necesita ser como un poco más profundo, pero los brillos son aún más fuertes. Esto es lo que rijo un poco con la herramienta de los niveles. La idea es pintar lo menos posible, pero evitando los errores. Así, si me centro solo en los materiales y describir lo mejor posible la profundidad de los objetos, lo demás son detalles. En este caso me ayudo igual con las selecciones, agilizan todo un poco más, no me salgo el área y no tengo que limpiar más de lo necesario. Utilizo las mismas luces con todos los objetos y todos los materiales, solo cambia un poco qué tan luminosos son o qué tanta luz reflejan. En este caso ese metal es un poco más gris que todo lo demás para distinguirlo como material y también unificarlo con el ambiente, el cual es gris. Sigo utilizando las brochas básicas, son las que me dan menos textura. Conforme avanzo dejo un poco lo que es el render del vehículo y vuelvo a la superficie donde está este. Así cambio un poco y avanzo otra parte, trabajarlo como una imagen completa, no preocuparme solo por una parte.
conforme avanzo, el tamaño de la brocha se va haciendo menor. Así voy agregando los detalles. Primero me preocupo por el aspecto general y después por esos pequeños detalles dentro de las grandes masas. Agrego un poco de reflejos en lo que es el vidrio, más que todo para dar la ilusión. No me preocupo que sea exacto, nada más de que se sienta que está reflejando algo. Eso le da un poco más de realismo. Hay luces que son muy fuertes, entonces las mejoro un poco con una brocha suave. Utilizo también los mismos colores de otras partes, así no tengo que ir seleccionando colores nuevos del todo.
poco a poco lo que voy haciendo es limpiando un poco más el render. Hay líneas que sobran o lugares donde están muy planos y necesitan un poco más de detalle. Todas las selecciones del principio lo que me ayudan es a mantener todo un poco más organizado, más que todo por materiales. Así no se me manchan partes de un material diferente con materiales de otras zonas o colores. Así solo me queda solo preocuparme por la luz y la sombra de ese material. Es importante estudiar los materiales, cómo funcionan. A veces una luz muy fuerte ayuda a que se distinga lo que es plástico de metal. De esa forma se transmite como más eficazmente o solo se pinta lo necesario. La limpieza entre los materiales sigue siendo recortando con la herramienta del lazo. Le doy la sombra principal y también las luces, todo para tener una tridimensionalidad y a partir de ahí comenzar a construir los volúmenes y la textura. Con la herramienta de Dodge o sobreexposición sigo ayudándome, es más rápido generar las luces con eso. Igual vuelvo a poner las luces de rebote, las luces secundarias.
secundaria lateral que también lo tienen ciertas partes del vehículo. Agrego también una luz interna y sigo utilizando la herramienta Dodge. Básicamente se reduce al uso de la brocha, el lazo, el smudge y el Dodge. Más que todo, la mayoría de la pintura está hecha con eso, es mucho más rápido. Más que todo es evitando cometer errores. No es que se pinte rápido, sino que hay menos cosas que corregir. Comienzo a agregar los detalles. Hay partes que necesitan ser más saturadas o con más luz, así como la luz del suelo. Ya ahora que tengo el vehículo casi listo, puedo comenzar a mejorar la silueta o agregar una luz que refleje la naturaleza un poco transparentosa de la bolsa. Es como una luz sucia, una luz manchada de color naranja. Nada más me preocupo que no sea demasiado fuerte para mantener como que todo se sienta como una sola imagen. Igualmente trabajo con brochas más grandes y poco a poco más pequeñas. Y poco a poco también voy agregando detalles de luminosidad sobre todo lo demás. Trabajando la imagen completa y no solo segmentos. Volviendo a los pasos del principio, de hecho. Como primero el aspecto general, arreglo los detalles que hay que arreglar y luego vuelvo al aspecto general de la imagen, cómo se ve entera, para sentir que todo está congruente. Comienzo a crear texturas también porque necesito que el piso no se sienta plano, necesito que tenga cierto tipo de perspectiva. Estas texturas también son solo manchas, más manchas borradas y luego cambiando la perspectiva con la modificación de las manchas que hice. Intento darles un poco de volumen, pero no funciona del todo, entonces prefiero mantenerlo demasiado sutil.
A partir de ahora todo es unificar la imagen y pulirla agregando los efectos finales. Agrego un gradiente circular como luz principal, la luz superior. Y como es muy intensa, entonces también oscurezco un poco más la sombra. Me ayudo con las máscaras también para no dañar lo que pongo y mantenerlo modificable. Y a partir de ahora todos son detalles mínimos, ayudar un poco la imagen a que tenga un aspecto más fotográfico. Así utilizo filtros de Photoshop para mejorarlo. Uso la herramienta de Color Aberration o corrección de color. Así agrego detalles rojos y verdes alrededor de ciertas partes con más contraste, similar a cierta distorsión en la fotografía. También agrego un poco más de ruido, un poco nada más, muy sutil. Eso también ayuda a mantener la imagen un poco más congruente. Muchas gracias por haber visto el video y ese sería el proceso de la creación de esta imagen.